¿Qué tal amigos del podcast de Nación de Acción? ¿Cómo están? Soy George X y en este episodio vamos a hablar de skateboarding. Así es que si tú eres aficionado o practicas el deporte y quieres saber más de la historia y evolución del mismo, las máximas figuras, los trucos y también los eventos relevantes, te tienes que quedar. Y para hablar de esto tenemos como invitado a un viejo amigo de Nación de Acción, un gran colaborador, pero además un experto en la materia, fundador del proyecto de Skate Rescate. Además, actualmente es embajador de la marca Converse en México, además de haber sido comentarista, presentador, organizador y juez de eventos. Así es que no se diga más. En Nación de Acción, Paco Manzanares. Paquito Manzanares, ¿cómo estás? Un viejo amigo de Nación de Acción, uno de los originales, hace 10 años nos echaste mucho la mano con tus análisis y tus conocimientos de skate. Gracias, pues muchas gracias, George. La verdad es un placer estar de nuevo aquí en la plataforma, ver con nueva vida este proyecto, Nación de Acción. Pues un placer estar aquí de nuevo y pues nosotros aquí estamos 10 años más viejos, pero todavía sobre ruedas. Te ves igualito. Yo creo tu secreto es el skate. Ese debe ser tu secreto. Es la fuente de la eterna juventud. Totalmente. Y bueno, antes de entrar en materia, porque vamos a hacer un repaso a la historia increíble del skateboarding, más o menos cuéntame cómo vas, cómo va Rescate, cómo van, estás en Converse, cuéntame un poquito. Pues mira, han sido tiempos de muchos cambios. El skate se ha transformado mucho en México, en Latinoamérica, en el mundo. Hay nuevas oportunidades, etcétera. A nivel personal, Rescate, digamos que hasta el 2015 fue una plataforma para muchas cosas. En el 2015 entramos con una página en Facebook que creció exponencialmente en aquella época, que se llama Moral Skateboarding. Rescate quedó un poco como en stand-by, ahí medio funcionando, ¿no? Nunca fue un proyecto comercial ¿no? que generara ingresos, etcétera. Y luego al mismo tiempo estuvimos 4 años en la plataforma de Adrenalina Extreme en Televisa Deportes Network. Eso también lo dejamos en el 2015. Nos empezamos a dedicar a la plataforma de construcción, a construir la plataforma olímpica para los patinetos, porque en el 2016 se acepta que el skate fuera olímpico para ahora Tokio 2020, que ahora va a ser Tokio 2020 en el 2021, si es que las cosas van acorde a lo que se está proyectando. Entonces, donamos 5 años de trabajo al proceso para poder crear sistemas de competencias, homologar con lo que estaba pasando en Street League, etcétera. Nos trajimos el sistema que están utilizando en muchas competencias del mundo, que da un ranking a todos los patinadores que participan en los eventos que lo utilizan. Y de ahí, más para acá, pues el último año y medio ha sido como que más relax. Yo me di un descanso, junio 23, y lo recuerdo muy bien, del 2019, decidí que dejaba un poco que pues se desarrollaran las cosas en las cuestiones organizacionales con la entidad responsable del skate en México. He estado muy pendiente porque tuve oportunidad de crear un grupo en la primera competencia que hubo en Río de Janeiro, justo en el 2019, enero del 2019, una Street League, el primer Street League donde participaron mexicanos. Creamos un grupo con todos los entrenadores del planeta que participaron. Entonces, este grupo, pues, de repente lo adoptó un poco World Skate y han estado pasando cosas interesantes ahí, se comparte mucha información, conocemos gente y estamos muy metidos, digamos, observando todo lo que está pasando en el panorama internacional y a nivel de país. Entonces, y por ahora, pues ya sabes, épocas de introspección, épocas de crecimiento, de retomar el ejercicio, de la salud, eh, hacer, ¿no? El crecimiento interior también muy importante, mente, emoción, etcétera, etcétera. Entonces ahorita estamos más hacia lo que es lo personal, sin dejar de poner atención en el skate.
seguimos trabajando en Converse, es como embajadores, me siento muy honrado, la verdad, ya llevo 13 años en Converse. 13 años, Y wow. 13 años, y la oportunidad que me dio la marca de inventar un juego que se llamaba Equipo de Skate, que sigue funcionando y que pues tiene, por ejemplo, tiene a Nelson Garza, sigue después de, creo que ya tiene 8 años Nelson trabajando como skater en el equipo. Wow, pues no me extraña para nada esta pasión, esta entrega, siempre involucrado, siempre visionario también en el desarrollo, porque si un deporte ha tenido altas y bajas en su historia, es el skateboarding. Es increíble. Así es que, pues vámonos, ahora sí que pongámosle al túnel del tiempo rewind y vámonos hasta los años 60, Paco. ¿Cómo empieza en los 60 una adaptación del surfing para los surfistas del sur de California, que no habían olas de repente o las condiciones no eran óptimas y dicen, ¿por qué no le ponemos ruedas a una tabla y hacemos como que surfeamos en el pavimento? Así fue como se originó esta modalidad. Bueno, en realidad se remonta a los 40. Inclusive hay fotos o todavía hay museos que guardan este recuerdo de los polines que los chavitos, porque era un juguete cuando nació, le pegaban con clavos los patines de metal. Empezó con guacales, como estilo scooter, Sí, con como guacales, scooters, sí. y luego le quitaron los guacales y se quedó el puro polín. El 2x4, en Estados Unidos le dicen 2x4 a los polines. Y luego, a finales de los 50, una empresa manufacturera de juguetes observó y creó un kit. Te comprabas tu kit y armabas tu patineta con el mismo concepto, ¿no? De pegarle las llantas al polín, etcétera. Pero esa fue la primera vez en la que se comercializó de forma masiva la patineta como un juguete. Luego ya los surfers californianos lo adaptaron a principios de los 60 y cuenta la historia que en el 65 se lleva a cabo la primera competencia, yo diría internacional, profesional de skate, que incluyó hombres y mujeres en California. Así es como nace ya, inclusive como deporte competitivo, en 1965. Claro, empieza ese surgimiento y esa adaptación del skateboarding de ser nada más una actividad recreativa a ser competitiva. Y yo creo marcas también empezaron a no nada más hacer los skates, pero adaptar su marca, como por ejemplo marcas de surf como Jax, como Hobby, como Macaja, Macaja. empezaron a meterse a la industria del skate. Pero siento yo que lo que pasa, que a nivel masivo, yo creo estas marcas pensaron que iba a ser nada más una novedad que iba a pasar de moda, ¿no? Como el hula hula, ¿no? Algo así que nada más era una modita y adiós. Entonces, después de esas competencias que hablas de los 65, empieza a haber el primer crash del skateboarding. ¿Por qué crees que se dio si iba para arriba en los 60? Lo que, lo que pasa es que las maniobras que se podían hacer eran limitadas. Muchos surfers eh, patinaban descalzos, ¿no? El nivel de lesiones era muy fuerte, las ruedas eran de arcilla, es decir, las limitaciones tecnológicas del producto no permitía que se explotara, y también empezaba a haber estos temas de, ya sabes que las aseguranzas en Estados Unidos son muy fuertes, ¿no? Es decir, es muy delicado el tema. Entonces, era muy complicado que se desarrollaran lugares donde pudieran practicarse. Entonces hubo un declive a finales de los 60 que repuntó en los 70 cuando viene un norteamericano, creo que era Nashworthy. Frank Nasworthy, en el Exacto, 72. es correcto, inventa las ruedas de poliuretano. Y entonces eso hace que levante la popularidad, porque obviamente se pueden hacer más cosas con poliuretano que con la arcilla. La arcilla pues te dura nada. Yo tengo por ahí una patineta, no es de arcilla, pero los valeros eran conos, son cónicos y traen los balines por dentro. Entonces, es el hecho de que se adaptaran las ruedas de uretano, impone una nueva forma y levanta el fuego. Y es cuando justo entra en escena este equipo de locochones de Venice, de Santa Mónica,
los Dogtown, los Sea Boys, Los se crea el equipo, Z-Boys. los Zephyr, el equipo Zephyr, que era una tienda, el dueño era dueño de una tienda, y lo dice la película, el Skip Engblom. Les recomiendo que la vean si no la han visto, Dogtown and Sea Boys, es un documental, o Lords of Dogtown, que es la película. Cuenta muy bien la historia, ¿no? Y aquí ya hablamos de lo que vemos en la película, porque ya está ahí el documental. Claro. Y entonces una tienda de surf le ve potencial. Este compa, Skip, crea el grupo de los forajidos más influyentes de la historia del skateboarding. Tony Alba, Stacy Peralta, Shogo Kubo, Jay Adams, que él es reconocido como una de las semillas originales de lo que es el estilo, inclusive el carácter rebelde que se le imprimió a la patineta desde entonces y hasta nuestros días, se le atribuye mucho a Jay Adams. Jay Adams. Entonces, de ahí nace todo el show, y ahí viene un repunte, empieza a haber competencias de nuevo, y algo muy interesante, George. Yo soy muy competitivo, o sea, es mi naturaleza. Yo en los años en los que yo comencé a patinar, que fue en el 87, por ahí del 90 empiezo a entrar en competencias y me encanta porque pues no había esta cosa de grabar videopartes y todo eso que hacen hoy los chavos en la patineta. A mí me encantaba competir, y desde mi punto de vista el origen del skate es competitivo. La expansión de la percepción del público hacia el skate es a través de los videos, y así ha sido siempre. Pero es hasta en los últimos 20 años, en donde la cuestión de las videopartes es lo que tiene el mayor impacto, inclusive en competencias. Curiosamente, X Games crea que es el Real Street, que es una competencia donde los riders mandan sus videopartes hechas en la calle y compiten por la mejor videoparte, ¿no? Claro. Entonces, y ahí es donde viene ese repunte de los 70s. Regresando a los 70s, ese boom, ese resurgimiento del skate que bien mencionas fue sobre todo en esa competencia del mar en 1975, cuando bien mencionas se introduce el equipo Zephyr, de los Zephyr Boys, que pues, vienen de Santa Mónica o de Venice, California. Y hay algo que me gustaría hablar, esa división que también se genera, porque tienes por un lado a un competidor agresivo, rudo, hardcore tipo Tony Alba, y tienes a un Stacy Peralta que es más técnico, es más limpio, pero es muy bueno e innovador. Pero creo yo que ahí se empiezan a hacer las primeras dos vertientes del skate, ¿no? Lo que es el skate de expresión, el skate underground, el skate de rebeldía, con el skate comercial, con el skate de competencia, pero de una forma más técnica. ¿Lo ves tú así? ¿O Sí, lo crees veo. que ahí empezaron esas dos tendencias? Yo lo veo, yo creo que hay tres puntos de vista ahí. Yo añadiría ahí, lo que tú atribuyes, se lo atribuiría a Jay Adams, esta parte del soul skating, de patinar porque te encanta patinar y porque lo vas a hacer, ganes o no ganes dinero, ganes o no ganes competencias, lo vas a seguir haciendo. Y la actitud rebelde, esto que dices, que sí tiene Tony Alba, aunque Tony Alba también tiene el aspecto competitivo, de convertirse en un rockstar y de empezar a explotar su imagen, o que a través de su imagen las compañías comiencen a generar ingresos, y eso crea la cuestión profesional, de la cual también, acorde a la historia, se ve beneficiado Stacy Peralta, como bien dices, innovador, técnico, limpio, ¿no? Cuando hablo limpio me refiero a su imagen, más pulido, ¿no? Y sí se genera, actualmente sí veo esas tendencias muy marcadas. De hecho, yo veo las tres tendencias. Hay los que nunca les va a importar meterse a ninguna competencia ni grabar videos, solo patinar porque les gusta patinar, ¿no? Y un poco Jay Adams así lo vivió toda su vida hasta que falleció. Él falleció aquí en México. Ya hace no Y mucho, ¿verdad? Hace como 3 años. Hace como 4 años, como 6 años, yo diría. Sí, como 5 o 6 años. Murió en Ahí Cabo, en Puerto Escondido, ¿no? En Puerto Escondido. En Puerto Murió Escondido, sí. en Puerto Escondido. A él le gustaba mucho ir a Huatulco. De hecho, ahí conoció a mucha banda de Huatulco.
Y allá, yo le estaba proponiendo al presidente municipal de esa época que crearan un bowl así en la playa y una estatua para Jay Adams, porque pues Claro. es una leyenda. Pero Te luego platicamos, bombardearon por todos lados, luego, ¿no? luego platicamos de esos temas, ¿no? Claro. Mejor dijeron, no, mejor hay que poner una cancha de fútbol. Ah, bueno, está Sí. bien. Oye, Entonces, regresando ahorita que mencionaste los bowls, también en esta época de mediados de los setentas, principios mediados de los setentas, se empieza a dar un fenómeno entre estos mismos chavos. No nada más los chavos de Dogtown, sino otros también ahí en el sur de California, empiezan a invadir albercas o piscinas privadas para utilizarlas como lo que ahora son los bowls, ¿no? Que eventualmente se convierten en parques, pero es, es ahí donde empieza esta tendencia también, ¿no? ahí es donde se inventa el skate vertical. Para quien se introduce en estos temas, cuando uno se desliza en un terreno horizontal, en street, aunque botes en una rampa, siempre vas a partir del horizonte, vuelas hacia arriba, pero caes en el horizonte. En el caso de, en el caso de, del skate vertical, siempre va a tender hacia arriba, vertical. Tenemos una transición. Y en el caso de las albercas, pues obviamente está la transición y está la parte vertical. Por eso le llamamos vertical, porque ahí existe una pared completamente vertical a 90 grados. Entonces sí, ahí es donde nace, es el origen real. Yo creo que es el origen del skate en el mundo, ahí está. En los 60 fue más de slalom, bajaditas, velocidad, el que Carving, hacía el ¿no? no wheelie, crear, pararse de manos, más acrobático porque no se tenía otra cosa. También en esa época se observa un desarrollo de lo que es el estilo, una importancia total al estilo porque el nivel técnico no daba para generar maniobras muy complicadas. Entonces, el estilo era, ahí es donde tú ves las fotos de Jay Adams, así completamente hecho bolita, se ve que iba tendido en una bajada de 40 grados de inclinación, y entonces el estilo, ahí es donde se desarrolla un culto por el estilo al patinar, que desde mi punto de vista ya no se tiene tan en cuenta a nivel competitivo actual. Es una apreciación muy personal porque ahora es, por ejemplo, en competencias de street, es el nivel de complejidad de los trucos lo que les importa. Aunque sí veo una tendencia en si un truco es bajado con un mejor estilo que otro, tiene una puntuación mayor, pero sí veo más dificultad ahora. En aquel momento era estilo el asunto. No, y hablando de innovaciones técnicas en esa época, yo creo hay dos momentos importantes. Por ejemplo, Tony Alva establece el frontside air, o sea, porque se empieza a despegar del lip de las albercas. Así Son es. esas Está los fotos aéreos. legendarias, ¿no? De estos aéreos donde él está pues ya haciendo un indie grab, un mute grab, y está ya despegándose. Entonces la gente decía, wow, o sea, este cuate está enviando su nivel de skateboarding a otro nivel. Pero en 1978 hay otro momento que yo creo es uno de los más revolucionarios a nivel de estilo para el skateboarding, que es la introducción por Alan Gelfand del Ollie. El Oli. ¿Qué tan importante es? Pues cambió la historia y el rumbo de la patineta. Y curiosamente, ese truco que es el Oli, que es pegarle a tu tabla y que se levante sin que tengas que amarrártela, las abuelitas dicen que está embrujada la patineta porque se te pega a los pies. Ese truco empieza no en el street, sino en el vertical, precisamente en una alberca. Alan Gelfand le llamaban en aquel momento el aéreo sin manos, no handed air. Y le pusieron Oli porque el apodo de, espérame, estoy aquí, son las vicisitudes de los en vivos. Eh, Sí, te perdí Alan, un Al, segundo. Ahí Alan estás, ya de Gelfand, regreso. ahí está de regreso. Alan Gelfand él tenía por apodo Oli. Entonces al truco pues le pusieron el Oli. Claro. No por ninguna otra razón. Ese mismo truco, George, en el 84, viene otro loco que ya nos brincamos la línea de tiempo, pero está muy relacionado, que es Rodney Mullen. Y adapta el truco, él observaba y lo adapta al piso.
Entonces, ahora en lugar de ser ollie en una pared vertical, ahora lo hace en una pared horizontal. Y eso Ajá. da el fundamento para todo lo que es el street moderno. Por eso le llaman el padrino del street. Claro, no, y ahorita vamos a hablar de esa época que es ya de los ochentas, porque desafortunadamente para el skate vuelve a haber un crash de popularidad a principios de los ochentas, cuando todo Así se es. veía increíble, ya Tony Alva estaba vendiendo sus patinetas, habían ya presentaciones internacionales, los chicos de los Zephyr Boys iban a programas de televisión, etcétera, todo se veía brillante, todo se veía muy bien, pero viene sobre todo más fuerte lo que mencionabas anteriormente de los seguros, porque muchos constructores invirtieron en hacer skateparks o bowls en las diferentes colonias. ¿Qué sucede? Empiezan a haber muchas lesiones porque los chicos están aprendiendo, no tienen equipo de protección, todos terminan en la sala de emergencias y los seguros se van para arriba. Entonces dicen, no, este jueguito del skate me está saliendo muy caro, mejor Claro, bye. Entonces empezaron a destruir o a construir, pero más bien edificios o residencias en esos parques y hay un declive de popularidad del skate. Pero creo que lo que sucede pero es queda la semilla. Quedó la semilla ahí. exactamente. Sí. Los skaters dijeron, ¿sabes qué? Me vale gorro que sea o no sea popular para la masa, ¿no? A nosotros nos gusta y lo vamos a mantener. Así es. Entonces, ahí es cuando los hardcore, por ejemplo, Tony Alva dijo, voy a crear mi crew. Entonces se crea el Alva Crew que retoma esa esencia de Los él Alba porque ya, Boys. ¿qué perdón? Los Alba Boys. Los Alva Así Boys se llamaban. y Stacy Peralta se asocia con George Powell y forman el famosísimo Powell Powell. and Powell Peralta, Peralta. que Ahora es importante lo que dices. eventualmente crea Bones Brigade. Es correcto. Todo esto obviamente fue plantado. Antes de regresar a ese punto, hay un punto importante en los 70s en donde se inventa el kicktail, que es la cola tiene una curvita porque todas las tablas eran planas. Y luego eso Sí. es lo que hace que Randy Mullen lo invente en el 84 y toda esa época, la mitad de los 80s, fue lo que pavimentó el nivel, porque viene de la Bones Brigade, viene de esa época de los skateparks, vienen los que formaron la Bones Brigade, que fue la segunda ola, digamos, o los que fueron los herederos de lo que fueron los Sea Boys, ahora se convierten en estas leyendas que son los de la Bones Brigade, que incluyen patinadores como Tommy Guerrero en el Street, Lance Mountain, Tony Hawk, Steve Caballero, que son los patinadores más influyentes de toda la historia, junto con Rodney Mullen, que también formó parte de ese escuadrón. Esto fue a finales de los 80s. 87 más o menos que sale el primer video, fue cuando yo empecé a patinar, sale este primer video que fue el The Future Primitive de Powell Peralta, y Powell Peralta se convirtió en un monstruo porque en esa época la resurgencia del movimiento hizo que se hiciera mainstream de nuevo. Eso que mencionas, ese pico que se fue, hubo un pico en los 70s, viene en los 80, en 80, 85, y baja y luego vuelve a subir a finales de los 80s, en los últimos 3 años de esa década de los 80s. Hay un punto muy interesante que es la primer competencia de street onda mainstream. Es decir, en un estadio, era en un gimnasio, como aquí, como en la Ciudad de México, en el gimnasio Juan de la Barrera, en un lugar en Georgia que se llama Savannah. Ahí resulta que Thrasher Magazine graba la competencia del Savannah Slam y hacen el video toda la competencia, que es un video histórico porque yo creo que es la primera competencia, es como el abuelo de los X Games en competencias de street. Y las personas que participaron, los skaters que participaron, tengo una foto, es más, pido que me aguanten un segundo. No Claro, estaba claro, preparado, claro. Ve por ella. porque es una foto, es precisamente del Savannah Slam. Oh, Y wow. esta foto está firmada por Mofo, por el fotógrafo. Ajá.
Entonces, aquí tienes, todos estos vatos son los responsables de que el skate sea lo que es hoy. Obvio, todos los anteriores, los abuelos, pero estos fueron los precursores directos. Y tienes a Mike Valelli, John Lucero, Mark González, está Jesse Martínez, que ha estado cuidando el skate park de Venice Beach, Mike McGill, que era vertical. Había una convergencia también muy importante, porque a finales de los 80s el street estaba en pañales. Uh-huh. Y los patinadores verticaleros dominaban la escena competitiva, eran los que más dinero ganaban, y tuvieron que hacer este crossover del vertical al street para poder seguir subsistiendo como patinadores profesionales, porque ya los amenazaba la nueva ola. De hecho, yo no pude hacer el crossover. Perdón, yo como patinador verticalero, yo decía, ay, esas mamadas de, perdón, ahí me pones es un podcast. Esas jaladas del street, ¿qué? Y eso patinar de Switch, ¿qué? ¿No? Ya estaba la época de los videos de Plan B, etcétera. Y ellos, varios hicieron el crossover o intentaron subsistir. Creo que en esa competencia ganó Cristian Josoy, me parece que ganó. Que el top fue Josoy, Tony Hawk, verticaleros, ¿no? Los streeteros, pues estaba padre, pero en realidad lo que más rifaba era que volaran en los quarters y hacían 360. Obvio, un patinador de street no tiene esas habilidades. Y estos ya traían de la década previa, bueno, de los años previos, porque todavía era 80s, traían esa posibilidad. Entonces, en esta foto que sale Rob Roscoe, sale Josoy, es una foto muy histórica, y yo se la compré a Mofo, precisamente en un cumpleaños de Steve Caballero. Tuve la fortuna de coincidir, estar ya en el skatepark de Orange County, en el de Vance, y andaba yo por ahí y dije, fui a patinar. Me invitaron, de hecho, el cumpleaños de Steve Caballero, y estaba Mofo vendiendo sus fotos, ya estaban firmadas. ¿Dónde fue eso? ¿En Los Ángeles? Eso fue en Orange County, sí es cerca de Los Ángeles, hace como en el 2011, por ahí. Órale. Fue que me traje esta foto. Entonces, qué buena onda. Pues bueno, sí, Sabanas Lama es el abuelo de las competencias para mainstream, uh-huh, que viene siendo el predecesor de lo que vamos a tener si es que el skate llega a pisar suelo olímpico. No. O sea, estás tocando una serie de temas increíbles, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todo este grupo de skaters que formaron Bones Brigade realmente ya construyeron los cimientos de lo que vemos ahora. O sea, en el Street League, lo que vemos en X Games, pero sobre todo cómo se impulsaban. Eran un equipo, pero de todas maneras eran competidores feroces entre ellos, y empezaron a desarrollar dependiendo de sus habilidades. Por ejemplo, Rodney Mullen, que tenía una habilidad matemática de cómo controlar los flips de tabla, y su ingenio de no nada más hacer trucos con la tabla, digamos, normal, o sea, con las ruedas tocando el suelo, sino en los cantos, en el tail, en el nose, o sea, aplicando toda la tabla para hacer trucos. Una variedad increíble. Pero luego tienes a un Steve Caballero que empieza también a innovar en los bowls o en la rampa. Y entonces eso hace que Mike McGill diga, bueno, ¿cuál va a ser mi aportación? Yo no soy tan bueno como Mullen para hacer los flips y todos los trucos técnicos, y tampoco soy tan bueno en el aire como Tony Hawk. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezó a practicar y practicar y practicar el 540, y eventualmente creó el Mac Cambió la Twist. historia. Cambió la historia. Igual, eso fue en el 85, si no me equivoco, en donde ese truco ya lo hacían en patines. En patines, okay. En patines normales, o sea, de 4 ruedas. En quads, exactamente. De ahí fue que tomaron la idea. Es decir, no inventaron la maniobra, sino que inventaron la maniobra en patineta. Y te lo digo porque inclusive hay todavía documentos donde hay patinadores igual en albercas que están haciendo 540 en patines. Obvio es mucho más fácil, aunque es dificilísimo invertirse, porque hablamos de un giro
que involucra los dos ejes. Estás girando como una molécula, en realidad, en tu eje vertical y en tu eje horizontal al mismo tiempo, completando la vuelta y media. Ujú. Y entonces McGill efectivamente inventa este truco que le da cimiento a todo lo que existe en los deportes de acción, incluida la bicicleta, el scooter, el motocross, el snowboard, el esquí. Todo eso se desarrolló gracias a ese truco, porque a partir de ahí, bueno, sí habían los 360, etcétera, pero a partir de ahí empezó la búsqueda por ir más arriba, generar más dificultad con los trucos, ¿no? Pero hubo un estándar muy fuerte en donde había mucho tiempo se manejaba el 180, el 360. Cuando ocurrió el 540, todo el mundo se volvió loco. A Tony Hawk lo tuvimos aquí en el 92. En el 90, me parece, 90-91 por primera vez en Pantitlán, aquí en la Ciudad de México, en Valley Skate. Estuvo Tony Hawk, Mike McGill, Eric Sanderson, Lance Montaigne. ¿Quién se me va? Era la Bones Brigade. Era la época más o menos en la que salió el video de Powell, el Public Domain, ¿no? Public Domain, como dicen en Estados Unidos. Sí, Aquí, para dominio nosotros, público, aquí los mexas es Public Domain. public Entonces, domain. exactamente. Entonces, era increíble porque veías, o sea, ese video yo creo que lo veía una y otra y otra y otra vez. Y cuando llegan estos vatos, los trae Vale Skate, don Raúl Mendoza, los trae a su casa en Pantitlán porque ahí tenían una rampa vertical. Pues imagínate verlos en vivo, era para nosotros como una cosa surreal. Sí, los Luego ídolos. era lo máximo, o sea, es más, por ahí aparece la revista Rescate. Ay, espérame. Si la tengo aquí, ¿por qué no avisas de qué vamos a hablar, George? ¿Cómo no? Te dije, vamos a hablar de historia de skate. Espérame, a ver si está. Ojalá esté, porque hay una revista, la revista Rescate, Ajá. donde aparece. Ay, no la encuentro y no quiero hacerles perder mucho tiempo. Es la En cobertura la, de ese en la- evento que bueno, ahí hablas. te sí, aparece en la portada de la revista Rescate. Ahí No, lo que aparece. podemos hacer, ¿sabes qué? Pones la imagen. Cuando lo encuentres, exacto, ponemos la imagen o también creamos Sí, un blog especial de sí. ese, de ese, de ese issue, de ese artículo. De hecho, tengo la revista, pero no la número 1. Aquí a la vista tengo la revista, ¿no? Aquí aparece el John Aguilar. Esa es la Órale. revista. Esta es la número 5, me parece, o la 4, 6. Y en ese primer evento sale en la portada, sale haciendo un McTwist, Tony Hawk de cabeza. Nada más que la foto, pues le volaron el coping y dijeron, híjole, pues es que la foto está increíble, pero no tenemos la referencia del coping, es un punto muy importante en la foto del skate. Dijeron, no manches, es la primera, va, Ingesu, y pusieron esa foto. Ahora, algo interesante para comentar sobre el McTwist. Sí. McGill lo creó. Entonces, bueno, él ya cimentó su nombre en la historia del skateboarding, que es lo que él quería, ¿no? Pero él Correcto. hacía el McTwist con grab. O sea, él sujetaba la ASC. Mira, qué bien, sí. Es McGill, creo que es McGill en Guadalajara. En Guadalajara. Y la rampa que te digo es esta. No es la portada, pero sí es la foto de ese evento, porque es Tony Hawk en la rampa de Valley Skate. Wow. Qué buena Okay. onda. Sí, y estoy dices seguro de que en el 92. Eso fue en 91, 92. 90, fíjate, este es de junio del 90. Esto debió 90. ocurrir en 1990, esa exhibición. Y en la foto aparece, no sé qué más, pero bueno, es que me empiezo a emocionar. No, y lo increíble que Tony Hawk, que ya se estaba convirtiendo pues en una máquina del vertical, incorpora el McTwist, pero lo hace sin grab. O sea, ya no agarra la tabla. El Ori 540, el ¿Sí? Ori 540, sí. Entonces, de hecho, aquí lo hizo en skating en el 92. O sea, ¿lo lanzó o lo hizo por primera vez? No sé en dónde lo bajó, no conozco la historia de ese en particular, pero lo vimos en vivo porque regresó él, vino con Bucky Lasek en el 92, vino a skating en Mixcoac, aquí en la Ciudad de México. Ahí tengo el honor, y lo voy a decir haciendo la modestia aparte, pero también dicho con mucha humildad, de haber sido invitado a patinar en esa demo.
Ni de chiste Qué teníamos el nivel, increíble. no voy a hablar mal de nosotros mismos, pero era increíble que nos dijeran, vas, güey, tú eres el local. Era John Aguilar, un servidor, estaba David del Valle, el Drupi, así, la bandita local nos invitaron a patinar y para nosotros era increíble, aunque para el público era así de 540 y ya me echaba yo, hacía un aéreo y todos así de, bueno, ok, ¿no? No, pero Malinchistas era, como somos, pues no, que pero así somos. el chiste era estar participando, estar Oh, eso es algo que tengo en mi experimentando esa corazón. oportunidad. Eso es algo que yo aprecio y que me ha dado forma, que me ha dado carácter, que me ha dado un sentido de pertenencia y de decir, ¿sabes? Y es una historia que nunca había contado en un medio, que me siento muy No, afortunado. gracias por compartirla. No he lo interesante del caso es que a nivel personal no he necesitado andar pegando carteles diciendo yo hice esto, yo bajé, yo patiné con Tony Hawk, patiné con Caballero. No, ahí está, eso es parte de mí. Nunca me tomé foto, no, nunca fue el selfie, ¿qué onda? Tómeme una foto con él. Ni Porque existía el mis redes selfie. sociales no existía, pero aún así sí había banda que llegaba y se tomaba la foto. A lo mejor me arrepiento un poco porque existiría un archivo muy interesante de experiencias, pero mira, están aquí grabadas todavía. No, y Mientras eso es lo sigamos, importante. así es. Qué increíble. Así. Entonces, Oye, el Ole hablando de, 540. sí, bueno, regresando a lo de, bueno, no del 540, pero de Tony Hawk. Si alguien Sí. sabe de lo que es el bullying, o sea, ese fue Tony Hawk, porque cuando estaba chavo, cuando tenía, no sé, como un adolescente, era totalmente larguirucho, flaquito, o sea, que se veía hasta incómodo en la tabla. Y los hardcore, los skaters tipo de los Alba Boys, odiaban a todo ese tipo, toda esa oleada de skaters que eran más pues limpiecitos, niños de los suburbios, etcétera. Entonces ahí ya había un clash, un choque de mentalidades dentro del Ideológico. skate. Pero lo que Ahí, hizo Tony Hawk fue, se convirtió en, pues sí, una máquina robótica a veces de trucos y de innovación y de creación, o sea, y de competir. y sí cuestionaba mucho su estilo, lo siguen haciendo, pero Tony Hawk es Tony Hawk. Tony Hawk es el icono más reconocible de los deportes de acción en el planeta, de la galaxia, diría yo. Sí, Pero no nada más de lo skate, interesante. sino de Ah, los no, no. deportes de acción en general. Es lo que digo, pues, Uh -huh. de los action sports, y en realidad ha trascendido más allá. En Estados Unidos no hay quien, no, quien ignore quién es Tony Hawk. En México es otra historia, ¿no? Lo interesante del caso de lo que hablas de la mentalidad es que eso permeó, esa mentalidad permea hasta nuestros días. Esa mentalidad que tienen, que proyectaban los Alba Boys, de acá más punk, ¿no? Más ligado a la fiesta, mi imagen más, más ruda, más sucia, más, y también, ¿por qué no? Ligado más al consumo, pues, de la cerveza y de la marihuana, porque es una realidad. Claro. El skate viene de California, en donde hoy día es legal consumir marihuana, por ejemplo, y siempre ha sido muy ligado, muy proyectado el skate con el consumo de esta plantita, esta planta que ya está siendo legal, inclusive Sí, ya se habla ya, de legalidad en este país y en el planeta. claro. Está cambiando la mente, pero el punto es cómo utilizan estos elementos para crear una personalidad y luego proyectarla a los consumidores como un ideal de ser para obtener seguidores. Y eso crea esa imagen, esa mentalidad. Y tal vez en algún otro momento podamos analizar qué tan funcional es pensar de esa manera o qué tanto les ha servido para subsistir en este momento. Porque Tony Alba ha tenido que cambiar su vida, es decir, en esa época de los Alba Boys estaba en la mega fiesta se estimulaban químicamente el cerebro con cualquier Sí, cosa, la no, se hizo verdad. adicto. Sí, Él lo sí, sufrió dice. de adicciones fuertísimas. Entonces, ¿cómo hay una relación entre querer seguir patinando y tener que sacar de tu vida todo lo que sean los elementos nocivos para poder proyectarte? Y hoy por hoy, Tony Alba sigue patinando, dejó las adicciones, Jay Adams dejó las adicciones, Cristian Josoy tuvo situaciones también con sustancias, es decir, todo aquel que encontró en la fama
el perder la cabeza y decir, bueno, vamos a buscar el placer la fiesta y pues, ¿por qué no? También las sustancias tuvieron que sacarlos de su vida para poder existir el día de hoy como los iconos que son. Y yo creo que esa es, mi querido George, es una cosa que tiene que ver las nuevas generaciones, porque el trasher, que para México es trasher, el pensamiento trasher no nos va a llevar a ningún lado. Está padre, ¿no? Que la banda viva la skate life y que sí, que haya fiesta y celebrar y todo, pero no que sea parte de tu día a día, porque no hay forma de llegar a donde quieres llegar siguiendo esos caminos. Y lo quise puntualizar porque sí hubo una división en Claro. esas dos mentalidades. Y eso no nada más pasó en el skate, más famosamente pues pasó en el rock, ¿no? O sea, podemos De ver, ahí salió. sí, gente como Nicky Six de Motley Crue, gente como Slash de Guns N' Roses, que sí, vivieron una época de los 80s, del inicio del hard rock, y o sea, se metieron en rollos de heroína, de cocaína, todo, pero, o sea, estaban al borde de la muerte. Nicky Six fue declarado muerto 2 veces, o sea, por sobredosis. Y eventualmente los que sobrevivieron dijeron, ¿sabes qué? Pues sí estuvo divertido, pero no está nada padre ya después, porque ven cómo se ha impactado su vida ya cuando están más grandes, cuando empiezan a envejecer. Ve cómo está Ozzy Osbourne, que Ozzy Osbourne es increíble, él nunca se metió heroína, pero se metió todo lo demás. Pero ve cómo, o sea, las secuelas que dejó eso. Y él siempre dice, no, el alcohol, las cantidades de alcohol que me metía, pues ve cómo me dejaron. O sea, entonces, Claro. es muy buen mensaje y es la razón. Y yo creo que estas nuevas generaciones sí tienen un poco de más conciencia por ver la historia. No sé, ¿estoy equivocado? Es importante. Yo diría que las lo que está surgiendo ahorita necesita entrar con una nueva mentalidad. Yo creo que hay una generación que todavía trae esa cuestión, ese mindset del skate life. Varios ya están empezando a despertar. Y hablo en México. En Estados Unidos, sin duda, muchos están despertando. O sea, jóvenes, inclusive todavía no tienen ni 30 años, o tal vez ya tiene 30 años, Nin Williams, que era mega fiesta, o sea, mega fiesta, que llegaba a un país a dar demo y ya estaba viendo con dónde, por dónde, con quién, etcétera. Y hoy día es uno de los patinadores que proyectan la mayor salud, inclusive creo que hasta lo patrocinan marcas de complementos alimenticios y va al gimnasio y equilibra. Y además entender que solo es una cuestión de imagen, aunque sí es parte de su estilo de vida, es una cuestión de imagen, porque yo me encontré justo en San Diego, me encontré en la clínica del doctor David Sales, que él es el primer rehabilitador orientado totalmente al skate. Él empezó a trabajar con Ryan Sheckler. Yo fui a entrevistarlo a su clínica y resulta que me encuentro ahí a un patinador del año, un Thrasher Skater of the Year, a Figgy, Justin Figueroa. Me lo encuentro en rehabilitación, así muy disciplinado, y entonces le pregunto a George, a David Sales, le digo, doctor, ¿qué onda con este compa que se supone que él vive la vida loca del rockstar del skate? Dice, no, hombre, eso es pura imagen, aquí bien, lo trae su mamá, luego lo trae su mamá y hacen aquí la rehabilitación y tiene que cuidar su alimentación y hace ejercicio y tal y tal. Es decir, utilizaron o utilizan muchos esa imagen que cada vez veo menos, es como una tendencia para vender más, para atraer más seguidores y que eso se convierta en dólares. Ya lo único que veo ya que sigue por esa línea es Dustin Dollin. Él patina, todavía es un patinador sumamente talentoso, pero siempre está en la fiesta. Claro. En cualquier momento, en todos sus videos, siempre hay alguna cosa ahí relacionada con la fiesta. Okay. Muy importante, porque el skate va a ser olímpico, Claro. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y ahí también es un tema de discusión también a nivel de mentalidades por, otra vez, el grupo core de skaters que quieren mantener el skate libre o limpio no sé, dominio corporativo, etcétera. Pero bueno, ahí hay un balance que se tiene que llegar en algún momento, ¿no? Porque es también parte de la expansión del mismo deporte y el tener el skate en los Juegos Olímpicos es
es surreal. O sea, no, es difícil de creer por cómo se fue dando el deporte. Y a mí me emociona, la verdad, que esté, pero me gustaría que esté bien hecho. O sea, que esté bien hecho, que no lo afecten, que no lo traten de hacer bonito, que no lo traten de manipular. Y yo creo la comunidad skater no se va a dejar, pero bueno, quién sabe. Eso sería lo ideal. Eso sería materia de todo un programa, hasta con Sí, material, porque ese sería el ideal, que los skaters tomaran en sus manos su deporte. Porque hoy día el skate, el hecho de que el Comité Olímpico Internacional le dé reconocimiento a un nuevo deporte, significa que todos los países del mundo le van a dar reconocimiento a ese mismo deporte, por lo cual ese deporte se convierte en un país chiquito, con gobierno, con reglas, estatutos, con necesidades, con recursos, con capacitación, conocimientos que no necesariamente se llegan a tener cuando es un deporte tan nuevo. Le está pasando al parkour, le está pasando al breakdance, le está pasando al scooter. Es decir, son deportes de nueva tendencia que no están teniendo ese cuidado, y si no despiertan los skaters, ojo, skaters, despierten, necesitan ya tomar el deporte en sus manos, pero eso lo analizaremos después sí, porque yo es creo, apasionante el tema. sí, tenemos que hacer otro podcast más enfocado. Bueno, tenemos que hablar de cómo está el skateboarding en México, los principales exponentes del skate y también lo que se viene, ¿no? De los Juegos Olímpicos y todo eso. Pero volvamos al timeline, volvamos a la Échale. línea de tiempo que estábamos hablando. Ya estamos a finales de los 80s, principios de los 90s. Vuelve a haber una especie de caída de popularidad, pero ya digamos, la gente que practica skate ya es bastante considerable. Entonces, ellos empiezan a reunir en casas o en terrenos donde instalan rampas, donde también prestan sus albercas para hacer competencias, y empieza a haber también una sinergia entre algunas marcas pues medio underground y también bandas de rock, bandas de punk, más bien, bandas de punk. Y se crea esa como sinergia a finales de los 80s y los 90s con estas bandas de punk y los deportes extremos, ¿no? Bandas, no sé, como los Dead Kennedys, como Bad Religion, como Minor Threat, como los Misfits, como Social Distortion, y bueno, si nos vamos más para atrás, Henry Rollins con Black Flag, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento de principios de los 90s, pre-X Games? Pues es lo que crea un circuito competitivo, lo que moldea las formas de las competencias y pone, digamos, en un formato el nivel, el estilo de los trucos que se podían hacer, pero principalmente esto ocurrió, como lo mencionas, en rampas verticales. Y este movimiento que tú observas, esto que le llaman, se le acuñó un término, inclusive hasta está en la Wikipedia, skate rock, es un Skate término. Rock. Skate rock existe, de hecho está muy ligado a Thrasher Magazine. Fue un fotógrafo de Thrasher el que acuñó ese término, y que inclusive hay tapes, hay cintas en cassettes que tenían estas recopilaciones de todas estas bandas que mencionas. Hay una infinidad de bandas que precisamente crean lo que yo diría es el inicio de la cultura del skate. Es decir, a partir de ahí se liga completamente lo que es la música, ciertamente muy relacionado con el skate vertical, aunque después de este movimiento de skate rock que dura como por el 92, 3, 93, 94, 95, cuando viene este último declive del skate en el mundo, penúltimo más bien, sí, esta tercera caída en el skate, viene una transformación de lo que es la competencia vertical en los backyards, en los Sí, los patios patios traseros de las traseros. casas, y empieza a desarrollarse lo que es el street. Viene un declive de la preferencia en el público y empieza a desarrollarse la parte técnica del street. Vienen patinadores como Tony Guerrero, Mike Vallely,
Marc González, todos estos que hoy día son leyendas, aquellos del Savannah Slam que te menciono. ¿Sabías ahorita, un paréntesis rápido, Mike Vallely fue vocalista también de Black Flag? De Black Flag, sí. Qué locura. Mike Vallely vino a México al Sneakers Urbania en el 2008. Ah, sí. Por ahí. ¿A Acá anduvo. patinar o a tocar? Pues lo invitaron como leyenda. Como personalidad. Como personalidad. Ahí, en esa competencia estuvo Leticia Buffoni. Trajimos a Leticia Buffoni. Todo Estaba empezando apenas. Sí, era una niña, tenía 16 años. Es una anécdota bastante interesante. Todo lo que me pagaron por la organización del evento, Urbania, porque pues, fuimos como asesores, todo así fue para traernos a Leticia Buffoni y a Karen Jones, que era patinadora vertical, eran las dos brasileñas. Pero regresando al tema, se genera esta transformación del skate vertical y se le empieza a poner atención al street y a los niveles técnicos. Danny Way, que era muy joven, en vertical empieza a desarrollar maniobras demasiado complicadas, muchísimo nivel, pero gana muchísima atención, sobre todo cuando empieza a ver esta aparición ya de los videos de las marcas que utilizan las videopartes de los patinadores para crear compilaciones de videos largos. Hablamos de videos de 1 hora o más, en donde se empieza a proyectar lo máximo de lo que es la cultura del street, que ya el día de hoy son materiales que se consideran de culto. El video de Blind, el video de Plan B, el video de Edge Street, que eran parte de digamos, del crossover del vertical y las transiciones hacia el street, son los que marcan la pauta para desarrollar a nivel técnico y a nivel industria también, del 95 en adelante, que fue cuando fue la devaluación del 95, que la economía del planeta pues se derrumbó y que ahí en México pues todos desaparecimos. Quedaron muy pocos patinadores, los más aguerridos, que mantuvieron la escena, y en México había una tienda que era Valley Skate, que previo a ello, Cero Gravedad, que fue quien editó la revista Rescate, fue quien mantuvo, digamos, la distribución de productos en México. Cuando viene esta caída de la moneda en el 95, desaparece Cero Gravedad, desaparece la revista Rescate, y se queda Valley Skate y algunas tienditas que mantienen la escena ahí como que fluyendo, que regresa ya de forma competitiva en México como en el 2000, en el 98 más o menos. Yo retomé por ahí, dejé de patinar, me casé, desastres naturales, y me fui a vivir a Oaxaca. En Oaxaca, como 3 años después, me reencuentro con la patineta. Yo tenía mi patineta guardada y mis rodilleras. Y en el Tequio, en Oaxaca, había una competencia que me reconecta con el skate. Desde entonces yo ya no me volví a desconectar. Desde el 98 empieza esta transformación en donde todos los chavos van de la mano o perfectamente influidos por todos los videos que vienen saliendo. Y a partir de ahí se genera lo que es la cultura de los videos, que hoy día es lo que le da el máximo respeto y la autenticidad al deporte. ¿Ok? Entonces, al mismo nivel, los videos que también las sesiones fotográficas para revistas, tipo Thrasher o Skateboarding, sí, Transworld Skateboarding. Sí, totalmente. De hecho, sí, tiene la misma importancia, obvio, tener un ad en una revista o tener la portada de una revista, de una Thrasher, una Transworld, eras el máximo exponente, ¿no? Claro. Y en el 95 fue cuando entraron los X Games y ahí comienza también un nuevo boom, pero mundial, o sea, porque se da a conocer la rampa vertical, obviamente, pues Tony Hawk, Andy McDonald, Bucky Lasek, o sea, en el Vert Ramp, también empezamos a ver las nuevas, o sea, me acuerdo Nigel Houston de chavitito con sus dreadlocks, ni siquiera en ese entonces, en el 95 estaba todavía muy, muy chico, pero se presenta el deporte de los X Games a un auditorio mundial mucho más grande y comienza una revolución de marcas, o sea, más como corporativo. Ahí te perdí por un segundo, ahí estás, de regreso. Sí.
Sí, ahí es precisamente ese boom que dan los X Games es lo que le da la, la popularidad al skate que necesita para poder subsistir a nivel industria, a nivel los patinadores profesionales tienen acceso a un mayor ingreso, lo cual les da una posibilidad de ir expandiendo, patinar más, desarrollar el nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí veo muy importante porque también hay muchos patinadores que no reconocen o no quieren reconocer que es importante que esto sea dado a conocer no solo en el core, en el núcleo de los skaters, sino que se pueda dar a conocer hacia los demás alrededor. Y es esa lucha ideológica que no ha permitido precisamente que los skaters tomen el deporte en sus manos. También en el 98 hay un momento muy icónico que en los X Games Tony Hawk lanza el 900. Fue en el 99. Ese 99. 99, Mira. en San ¿Tú Francisco. estabas narrando eso, George? No, yo entré a los X Games en el 2004, apenas. 2004. Sí, pero Muy bien. Entonces sí fue en el 99. El 900 fue un truco que si bien es cierto, el McTwist que se había inventado en el 85, para el 99 habían pasado 9, 14 años de distancia. Cuando sale el 900, ahí sí de plano ya ves el megaboom, porque ya el snowboard ya tenía una escena competitiva muy fuerte a nivel internacional. Y empieza a haber este desarrollo del 900, 1080, y el día de hoy, ¿cuántas vueltas dan? Ya no tengo ni idea no, cuántas pues ya vueltas. 1680, 1440, o sea, Mark McMorris y todos esos chicos, o sea, en snowboarding, no, ya están lanzando, ya el 1440 es como de casi de rutina, lo que era antes no sé, el 720, ¿no? O sea, ya Sí, estamos hablando de sí, otro nivel. sí. Sí, que de hecho, bueno, el 720 Hawk le llamaban McHawk. Este lo McHawk. inventó Tony Hawk. El 720 lo inventó Tony Hawk. Lo hizo aquí en el 92, en skating, aquí vimos el 720, ciertamente, y ya de ahí fue el brinco al 900, ¿no? En el 99. O sea, sí se tardaron un buen rato. Sí, y yo creo en este inicio de la nueva década y del nuevo milenio, ya a principios de los 2000 hubieron pues momentos icónicos, ¿no? Ese el que mencionas en el 99, del 900, y luego en el 2004, digo, hubieron mucho más, pero a nivel de innovaciones, en el 2004, Danny Way crea esta monstruosidad de la mega rampa, ¿no? O Mega sea, Ramp. el Uh, Big Air. Y ese fue el primero que me tocó cubrir. O sea, esa fue la primera vez que yo fui a cubrir unos X Games y me topé con Tony Hawk, me topé con Danny Way. Y yo decía, ¿pero qué es esto? No entendía cómo iba a ser, no sabía ni por dónde iban a arrancar, a despegar, cómo iban a aterrizar. Y Tony Hawk, de hecho, arriba, yo llego, me quedé sin palabras, lo quería como entrevistar, pero no se dio y dije, mejor le voy a preguntar qué onda con esto. Y me explicó, no, mira, salen por aquí, bajan, luego hacen algunos trucos y todo eso. Y pues bueno, fue Danny Way quien ganó la medalla de oro en esa, y bueno, varias medallas de oro consecutivas, ¿no? Pero pagó el precio con las lesiones. sí, y fíjate que yo mi primer contacto con la Mega Ramp, tú dices que fue en el 2004, por ahí mismo trajeron la Mega Ramp a México. Ah, ¿en Esa es serio? una cosa, una La de Danny Way? historia, sí. Sí, porque ahí fue cuando conocí al manager de Danny Way, a Ray Ivy y a Daryl Franklin, que hoy son managers de Leticia Buffoni. Ya no están con Danny Way, pero sí tienen parte de la marca Mega Ramp. Ujú. De hecho, ellos vendieron los derechos para que pudieran producirse de las Tech Decks, ¿te acuerdas de las tablitas de los dedos? Sí, sí, Para que sí. producieran la versión de Fingerboards, juguete sí. de la Mega Ramp. Ajá. Entonces la traen a México, la Mega Ramp. Es una cosa, nunca más en la vida va a ocurrir algo así. A Xochitla, aquí en el Estado de México, saliendo de la Ciudad de México rumbo a Querétaro, en un parque ecológico hermoso, y ahí pusieron la Mega Ramp. Yo creo que en ese evento se han de haber gastado como $1,000,000. Y la ¡Wow! verdad, rescate.com era como que en ese momento una plataforma de difusión muy importante. No existían las redes sociales, no existían otros sitios. Estaba el de Guanatos Skateboarding en ese momento, pero
digamos que en la Ciudad de México era rescate.com, y ahí era cuando hicimos una competencia nacional importante. Me gusta poner este dato que tampoco se lo he platicado a nadie. Cuando el ES Game of Skate que Ok. inventaron con este PJ Ladd y Paul Rodríguez, jugaron skate por ahí en esos años. A mí se me ocurre hacer una competencia de juego de skate, pero en obstáculos. Entonces teníamos una pista de street como para hacer rutinas, pero en lugar de eso, yo le llamé cruzada skate. Y las reglas eran que hacían juegos de skate en donde alguien ponía un truco en una rampa y los demás lo tenían que hacer. Y así fue como hicimos todas las eliminatorias, porque yo he pensado que la forma más democrática de hacer competir a todos en un país en donde no existe infraestructura, pues era a través de un juego de skate. Y yo sostengo eso, es decir, el juego de skate es lo más democrático para una competencia de patinetas que podría ser a nivel mundial. Y entonces ocurre eso, nos traemos a varios patinadores de todo el país a esta competencia al mismo tiempo que estaba ocurriendo el evento de Mega Ramp. Ujú. Entonces igual es que bueno que me traes esto a la memoria, Estos porque es muy recuerdos. grato esos recuerdos. En esa época, estoy seguro de que conoces del motocross, ¿cómo se llama? Alex Cervantes. Ah, claro, sí, sí, sí. Lo conocí en un X-Pilots. Correcto, Alex Cervantes estaba chavito, o sea, empezaba en el motocross, me saludó, ¿qué onda? Porque era skater. Ujú. ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué haces acá? No, pues, pues acá andamos, ¿no? Ya sabes, ahí cotorreando. Y él empezó a dar demos ahí, empezaba a volar. Él ya es un monstruo ahorita del motocross, Sí, tiene sí, su sí. empresa y Una de todo. las. Y el evento lo condujo, me invitaron a conducir el evento de la demo de la Mega Rampa. Estaba Félix Argüelles como MC. Félix Argüelles fue MC de Street League un buen tiempo. Ah, ok. Y en ese momento lo condujimos juntos la exhibición de la Mega Rampa. Entonces, ese momento que fue parte de esta historia, pues nos lleva también, por lo menos, haber formado o haber sido testigos de todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Que sí ha tenido que ver con la evolución de lo que es el Claro. skate. No, y son momentos icónicos de la historia del skate. Y Así es. yo creo esa parte lleva a la mega rampa y a Danny Way en el 2005 a saltar la Gran Muralla China, cuando hace Así todo es. este evento donde casi se pulveriza los tobillos y lo Sí. logra, o sea, lo hace. Hay unos videos en YouTube de Quicksilver donde se instala la muralla y ahí es parte del documental. Hay un muy buen documental de Danny Way. Sí. ¿Cómo se Ese, llama? ese, Ride the Lightning, es algo así, ¿no? O Ride the Lighting. Ride the Se llama Lightning. Ride the Lighting. Es producido por los managers. Ahí salen ellos, cómo organizan toda la onda. Y que voy a contar Por favor. esta anécdota de la mega rampa. En el 2008 tengo la oportunidad, Converse me apoya para ir a cubrir, eh, para ir a relacionarme, ¿no? Pues a conectar, porque yo ya había conducido, fue donde nos conocimos tú y yo en los X Games del Ah, 2007. en X Games México, claro. Ahí estuvimos, fue un honor, la neta, como ahí compartir el espacio contigo, No, fue porque pues increíble. imagínate, yo de conducir eventos de skate y todo, y que de repente así entras al Palacio de los Deportes y dices, wow, y no, y vas al aire, y ya sabes toda la producción. Entonces para mí era como otra onda, ¿no? Claro. Entonces, todas estas vivencias me llevan pues a seguir trabajando, seguir en contacto con Dan Bostic y su esposa, que serán los organizadores de los jueceos de X Games. Y Que también me Bostic invita. era parte del Alba Crew, ¿no? Es el que narraba también No, no, ese es Dave Duncan. Ah, Dave Duncan, sí, tienes Dave razón, tienes Duncan, razón. sí, sí, sí. Sí, que Dave siempre Duncan, trae hubo su. otro tipazo, ahí lo conocí Sí, también. no, No, pero hombre. entonces sí, Bostic, es que lo relacioné. Don Bostic pues ya es grande, ¿no? Sí. Creo que me parece que estuvo en la asociación de skate, en la NSA, cuando estaba el papá de Tony Hawk. Por Ah, ahí ok, tenían ok, ok, competencias. ok. Y él tiene lo que es World's WCSK8, World Cup Skateboarding. Ellos llevan los rankings de eventos como, hay varios en Europa, está
no me acuerdo cómo se llaman, pero había un circuito europeo en julio, en donde todos iban a competir y se iban a República Checa, se iban a Alemania, etcétera. Y de ahí tienen un ranking ellos. Todavía existe ese ranking y siguen haciendo eventos. De hecho, ellos han manejado mucho tiempo lo que son los eventos de Orange County en la pista de Vans, el Vans Pool Party y y el de mujeres también. Entonces ellos han estado muy relacionados. Seguimos compartiendo, seguimos comunicándonos. Y en esa época, pues bueno, tengo la oportunidad, después de haberte conocido a ti y de haber trabajado con ustedes en X Games México, me voy a Estados Unidos y me invitan. Y yo, pues la neta, yo no había ido a Estados Unidos. O sea, yo era así como, o sea, rupestre, porque pues, es otro mundo. Tú llegas a Estados Unidos sin conocer nada y es otro mundo. Ya había No, ido pero por tus conocimientos de skate también, o sea, muchas cosas Ah, tú decías, o sea, eran familiares, aunque no hubieras estado ahí. sin problema, pero ya ver eventos de clase mundial es algo que me cambió completamente la perspectiva y que sin duda me dio una formación para poder hacer todo lo que hice todos estos años. La anécdota es que en el momento en el que Danny Way, ¿te acuerdas esta competencia que ocurrió de Mega Ramp en el Staples Center, donde él vuela y cae con los tobillos y lo bota y luego se levanta y sí, fue dramático, ¿no? Yo nunca logré encontrar la entrada para llegar porque me decía, estoy en la suite, el manager, Ray Ivy, está en la suite tal. Y yo así, ¿qué suite? No entiendo. Y así estaba buscando, así dando vueltas en el Staples. Bueno, Sí, tenías total que no que pude entrar. agarrar el elevador Sí, sí, pero no. del staff, no Sí, del sí. público. No, no. Bueno, o sea, yo apenas aprendí a hablar el inglés súper básico. No, bueno, No, pues parte del aprendizaje, parte de la aventura, ¿no? la anécdota está en que, bueno, me pierdo el momento porque pues, me hubiera encantado estar viendo todo eso que pasaba ahí Pero es desde la la caída suite de Danny donde... Way, no es la de Jake Brown. No, no, la de Danny Way, Ah, ok. que fue antes. Y Sí. entonces me dice mi amigo, me dice el Rey, oye, bueno, ya aquí ya valió gorro, y mejor vete a tal hotel, porque él me iba a dar hospedaje, vete a tal hotel y ahí me esperas. Y así, no, pues toma un taxi, chin, hasta el otro lado, hasta donde está el Paseo de las Estrellas, Chinatown por allá, y así, ¿qué diablos hago aquí? Y esperaba y un hotel, ¿no? Acá así muy bonito. Y de repente me dice, no, vente, ¿no te quieres bañar? Y yo así, no, pues, o sea, ya llevaba viajando en tren y pasando la frontera, por la línea, tal. ¿Qué bañarme? Yo, vamos a cenar, sí. ¿No te quieres bañar? No, así, ya, yo así recién desempacado. Vente para acá. Nos sentamos, una mesa grande, me dice, no, tú siéntate acá, me sienta en la cabecera de la mesa, a un ladito. Y yo, no, pues sí, no entendía nada, ¿no? De repente empiezo a ver que empieza a entrar la gente y entra el Danny, güey, yo así, no manches. Así entra cojeando porque se Sí. acababa de golpear. No, y Y se, se se sienta, noqueó también, igual y sí, que terminó conmocionado después de ese golpe. él acababa de agarrar patrocinio para una marca de agua, antes de Monster, de agua que se llamaba Vitamin Water. Ujú. Y estaban celebrando y todo, y se sienta junto a mí y yo así, yo no soy fan de nadie, no me No, gusta pero ser fan, no faneo a la banda, pues si no, no hubiera podido entrevistar a tantos, pero sí fue un momento así como que en shock, así de, ¿qué ¿qué está hago? pasando, no? ¿Qué diablos? Y, ¿cómo estás? Me lo presentan, y yo así, no, pues sí sé quién eres, o sea, esa es la anécdota, Qué buena que onda. No, me pues cambió la es vida. increíble. Esos encuentros son buenísimos porque es gente que admiras mucho, que viene siguiendo y aparte gente que ha aportado a la historia del deporte, o sea, trasciende el deporte. Entonces Sí, sí, es sí. un shock. No, no, y así hay varias anécdotas que ya Qué buena onda. iremos comentando. Oye, algo que Así es, también hizo trascender al deporte, que estamos ya acercándonos más a esta época, en el 2010, Rob Dyrdek, que pues, la gente lo conoce más como personalidad y conductor de MTV, es correcto. tuvo Nicky Lesnes. exactamente, y que también es empresario involucrado en DC Shoes, etcétera, crea la Liga de Skateboarding SLS, porque está como inconforme cómo se está manejando el skateboarding, no
no quiso realmente atacar a los X Games, pero pues realmente era como, ¿sabes qué? Esto está muy, muy comercial, esto lo están organizando no como debe de ser. Entonces dice, quiero organizar una liga creada por skaters para skaters. Y se crea el SLS. O sea, creo que cumplió la Street misión. League. Sí, y era interesante su propuesta. Justo dices en el 2010, por ahí un poco antes, se grabó un comercial en México, vino Steve Berra con parte del crew, asesorando un comercial de Coca-Cola. Que fue el que creó Y The Barracks con Eric Custom, fue ¿no? exactamente, y tuve oportunidad de platicar con él y él me dijo, estamos creando el Street League y va a ser, y todos van a estar bajo contrato y ningún patinador va a poder volver a patinar en X Games. Y yo dije, órale, qué chido, los skaters vienen con todo en Estados Unidos, ¿no? Y vi que se creó y dije, me dio gusto, pero de repente vi que pues ya se mezclaban los de Street League con los de X Games. Dije, bueno, pues ahora sí que empieza uno con un discurso, uno propone y ya Dios dispone, ¿no? Claro. Y sí ocurrieron muchas cosas. Afortunadamente también sirvió como una gran plataforma para desarrollar el skate competitivo, tanto así que Street League propuso las reglas de lo que es el sistema de competencia, con el cual estuvieron trabajando en la Federación Mundial para crear el sistema olímpico, el sistema de puntuaciones, el ranking mundial olímpico de skate, que por primera vez en la historia se juntó. Fue gracias a que tuvieron esta convergencia con Street League. Street League fue quien produjo estos eventos, quien los dirigió, llevó los jueces, los mismos jueces de Street League, de todas sus competencias, fueron los que estuvieron viajando a las diferentes partes, ¿no? A mí me tocó verlos en Brasil, en Río de Janeiro, y sí es muy impresionante el nivel de organización y de precisión que tienen para las competencias. Y el sistema también muy llamativo, el sistema de competencias, porque cualquier persona que no sepa de skate, pues simplemente con ver si alguien baja y no baja o no baja el truco, pues ya sabe quién ganó, la puntuación en la pantalla permite que se le dé un seguimiento. Entonces me pareció muy interesante. Y ese sistema de competencias lo implementamos en México con este esfuerzo que te digo que donamos a la federación responsable, porque utilizamos el sistema de The Border, que nos permitió utilizar este formato sin tener que acudir a las megapantallas y todo el sistema informático y todo. Ellos lo tenían perfectamente, porque al final son números. Y en su programación, en su sistema, era increíblemente fácil llevar el seguimiento de todos los trucos. Y es interesante porque a nivel psicológico los competidores se meten en la competencia. Te cuento que hasta tuve oportunidad de utilizarlo en una competencia local en Jalapa, no en Jalapa, en Coatzacoalcos, Veracruz, por ahí, en un puerto muy pequeño. Y eran como 10 chavitos, metimos el sistema de calificaciones y se emocionaban. Era una cosa bárbara, ¿no? Que dicen, oh, y O sea, es una funciona. cosa, Funciona. funciona muy bien. Entonces, sí, Street League, también a la par algo que no se logró configurar, que sí ha sido un parteaguas muy importante, han sido los eventos del Vans Park Series, que se han desarrollado en diferentes continentes y que yo apostaba porque si tuvieran una convergencia con las cuestiones olímpicas. Al parecer no se pusieron de acuerdo y ni las reglas, ni las formas, ni los estilos de calificación tuvieron que ver con los esfuerzos se han hecho a nivel competitivo oficial, entre comillas. Claro. Pero que sin duda ha dado una plataforma muy importante para que se desarrollen los talentos. Me refiero a la élite de los talentos a nivel mundial, ¿no? Grandes competencias que se han visto, que es la evolución de lo que comentamos como historia de los 70s, que al día de hoy esta categoría Park, que es una convergencia del terreno vertical con el terreno horizontal, las albercas, hasta los barandales que se encuentra uno en el terreno del park. Desde mi punto de vista, ese debería de ser el futuro del skate, porque en una competencia de park, los patinadores de street empiezan a ser digamos, Creativos. más variados, más creativos, se expanden los límites, porque cada vez se ven patinadores de street en las videopartes que se meten al terreno vertical, a las transiciones o hacen wall rides en todos lados.
Y yo creo que sí es muy interesante ver en una competencia donde puedan patinar riders de street o riders de alberca o riders de vertical o hasta riders de mega ramp. Es decir, es un terreno en donde se convergen todos los estilos. Claro. Sería muy interesante ver el desarrollo en unos años de todo esto. Sí, pues vamos a ver qué tipo de diseño traen porque el skateboarding de los Juegos Olímpicos va a ser tipo park. Y estamos a punto ya de llegar al final. Yo creo esta plática continuará con más temas que hay que cubrir, pero para cerrar, Paco, ¿qué va a suceder con los Juegos Olímpicos? O sea, ¿tú crees que sí se van a realizar? O sea, todo indica que sí se van a realizar. ¿Van a ir skaters mexicanos? O sea, cierra un poco esto para dejar el tema próximamente. Pues mira, el equipo mexicano se conformó, hay 20 lugares. En la última competencia pudieron acudir 20 patinadores y patinadoras. Por diversas razones solo hay 2 en street, que es Nelson y Coria, Brian Coria. En hombres, en mujeres está Itzel Granados. Uh-huh. Eso es en street. Mujeres, en park está Will Cortés, que él vive en Estados Unidos, pero que es de nacionalidad mexicana también, sus padres mexicanos, Claro. etcétera. Y son los únicos que tuvieron oportunidad de competir. Quienes tienen mayores posibilidades, si se aplican, son Nelson y Coria, porque en el ranking mundial olímpico ahorita están en 39 y 41 lugares. Pero las reglas indican que solamente 3 patinadores por cada país pueden acudir. Es decir, para poder estar en la cita olímpica tendrían que estar dentro de los top 19 por lo menos, porque hay un lugar garantizado para el país anfitrión. Uh-huh. Entonces, no están tan lejos, están a 10 lugares de distancia, pero el esfuerzo que eso implica es brutal. Además de que sabemos que en México no tenemos las instalaciones adecuadas al alcance. Ellos para poder practicar tienen que moverse una distancia muy grande del centro de la ciudad hacia el poniente, que es en Santa Fe, en la Mexicana, y eso implica un esfuerzo muy importante. Habría que ¿Eso es hablar para entrenar en el parque o para entrenar entrenar, street? para El parque. entrenar street. Para Park, afortunadamente Will, pues él vive en Estados Unidos, de hecho él Claro. es coach, él trabaja en California Training Facilities, él es coach ahí, entonces él tiene oportunidad de patinar en pistas de clase mundial, Uh-huh. pero no anda muy cercano en el ranking como para decir tiene posibilidades de entrar a Tokio. Los mexicanos numéricamente sí, no sé en la práctica qué tan fácil sea para ellos porque las reglas van a cambiar. Sería interesante hablar de todo lo que ha ocurrido en el proceso olímpico a nivel de los sistemas de calificaciones. Yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, que valdría la pena observarlas, Claro. no porque sean cuestiones, puntos de vista personales, sino porque hay que ser objetivos en las formas y que curiosamente nadie dice nada, pero es interesante cómo llegamos a la primer competencia de Street League, todos en el planeta, en desventaja a los países, en ventaja a los que ya habían participado dentro de Street League y dentro de sus seriales, que le da ventaja a Estados Unidos, a Brasil, porque obviamente ellos siempre han participado, siempre tienen esta oportunidad, y porque además, hay que decirlo, Estados Unidos, Brasil, Japón, Australia son punta de lanza del planeta porque tienen infraestructura donde los patinadores pueden desarrollarse. Todos los demás países del mundo estamos muy Sí, atrasados. Entonces atrasados, hay que, desafortunadamente. hay que hablar de ello. Claro. Pero hay posibilidades. No sé si se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos del 2020 en el 2021, porque habría que estar atentos a lo que estamos viviendo en este momento a nivel de crisis sanitaria. Yo pensaría que no, acorde a las opiniones del gobierno, funcionarios del gobierno de Tokio, hay reacciones divididas. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dice que sí van, y aunque ya anunciaron un recorte brutal de presupuestos, dijeron, sea como sea, lo vamos a hacer, pero hay funcionarios del gobierno que dicen está demasiado difícil, es muy posible que si se llega a realizar pueda ser un foco de infección porque vienen de todos los países del mundo, entonces lograr un control absoluto para asegurarnos
tener la seguridad de los atletas es muy complicado. Claro. Entonces es un escenario en el cual hay versiones y opiniones en todos los sentidos que valdría la pena observar. Esperemos que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, aunque mi apuesta, mi muy particular y humilde punto de vista, siento que necesitamos tiempo para que los países, me refiero a los skaters de los países que no tienen esta posibilidad, puedan entrar en primero organizarse y tomar este diálogo con las autoridades para poder crear los espacios que se necesitan crear y generar las condiciones para que verdaderamente los patinadores de cada país participen en sus procesos selectivos y verdaderamente vayan quienes se ganen esa prerrogativa. Entonces yo siento que esto podría ser un proceso de despertar que podría tomar y forma para la siguiente ocasión, que además curiosamente van a ser en Los Ángeles en el Claro. Sí, en el 2028. 2028. Sí, porque si 2028. no sería una desventaja terrible, como fue la inauguración del snowboarding en los Juegos Olímpicos fue el 2002, donde barrieron los americanos. O sea, realmente, pues porque Así no va. había ese fogueo internacional, pero poco a poco, pues de países como Japón, Australia, Nueva Zelanda empiezan a dar pelea, ¿no? Y yo creo eso tiene que pasar también con los atletas locales de cada país latinoamericano, especialmente latinoamericano y otros lugares de Europa y del mundo, pues para darle competencia, ¿no? Y traer medallas a sus países. Que además es importante porque los países van a exigir las medallas. Sí. A quien quiera que ostente la bandera de un país, el gobierno les va a decir, ¿por qué no me traes las medallas? Y entonces, ¿cómo podemos exigirle a los skaters que se han formado a sí mismos con sus propios recursos, con sus propias carencias? ¿Cómo les podemos exigir si no se les están dando las garantías para poder desarrollar ese potencial que traen? Exacto. Eso sin hablar todavía el tema que se tiene con la prohibición todavía que se tiene de lo que es el THC, este compuesto químico emanado de la planta de la marihuana, que está prohibido, aunque no está prohibido como una sustancia química que altere el funcionamiento del cuerpo, o sea, no te hace más fuerte. La que sí está permitida es el CBD y el THC. Pues todos sabemos que cuando un patinador pues es silvestre, pues está expuesto al consumo de la planta, ¿por qué no decirlo? Claro. Y que además esperemos que cambien estas reglas, por eso también yo le he puesto a más tiempo, porque cambian las reglas, los países aceptan pues el consumo de la planta, en realidad no afecta, no te hace más potente, aunque desde mi punto de vista a nivel psicológico sí hay personas que pueden sobreponerse al miedo de intentar algo más fuerte, utilizando no el efecto psicoactivo. Sin embargo, a nivel físico, que es lo que mide el Comité Olímpico Internacional y la WADA, pues no hay una afectación real. Y está prohibido nada más para consumo durante la competencia y se miden niveles mínimos de la molécula en la sangre. Ese es otro tema todavía como para otro capítulo de Sí. la historia que No, comentar. mucho que platicar. Yo creo esto continuará. Me encantaría tenerte de regreso porque hay mucho que discutir. Cómo se va dando esto con la crisis sanitaria, los Juegos Olímpicos, cómo están los cuerpos organizadores de cada país, sobre todo en Latinoamérica, a ver cómo está el skateboarding de Argentina, de Colombia, de México, o sea, hacer un análisis más a fondo. Pero bueno, ya estamos, creo que ya nos pasamos de las 2 horas, Ya amigo. pasamos de danza. Sí. Y no, ya Qué tenemos. buen viaje, por el tiempo. Así es, muy bien, ¿no? Pues muy contento, George, de poder reconectar los corazones, las mentes, la percepción y las patinetas con el público y pues que mucha gente pueda seguir este material porque estoy seguro de que vas a liderar un gran proyecto, un gran relanzamiento de Nación de Acción. No, muchas gracias, Paco, sobre todo con invitados y colaboradores como tú. Así lo Muchas gracias. lograremos. Gracias, Muy bien. Paco. Cuídate. Ok, aquí estamos. Saludos a todos. Bye.